DP Radio. Al encuentro con el pueblo. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les damos la bienvenida a este compacto informativo que contará con información sobre las actividades de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, sus delegaciones y coordinaciones, así como también sobre información de la coyuntura nacional. Les damos la bienvenida y les invitamos a acompañarnos durante toda esta sesión. Bienvenidos. La Delegación Defensorial Departamental de Oruro realizó una verificación y supervisión a Lenocinios para constatar las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, advirtiendo que lastimosamente algunos locales no cumplen con las medidas de bioseguridad y las condiciones mínimas para su trabajo. La Delegación Defensorial de Oruro, en el marco del informe defensorial sobre trabajo sexual en Bolivia, ha realizado una verificación e inspección defensorial a los lenocinios de la zona norte de nuestra capital, con el propósito de establecer las condiciones de servicio, establecer condiciones de sanidad, bioseguridad y otros aspectos que tienen que ver con la recomendación y el informe defensorial, a cuyo efecto hemos trabajado en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente de la Gobernación y también con la entidad especializada del CEDES, como es el CEDEVIR, a cuyo efecto existen muchas falencias, muchas condiciones que es necesario poder readecuar y vamos a emitir las recomendaciones necesarias para que se apliquen las medidas correctivas. Continuamos con DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Ahora nos encontramos con Katia Peredo, ella es jefe de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, licenciada Katia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes, felicitarnos en realidad como Defensoría del Pueblo, que tenemos ahora este espacio para estar en contacto con toda la población. Muchas gracias. Comenzamos con las preguntas que tenemos para esta sesión. Licenciada Katia, una consulta. ¿Cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes en relación al resguardo de la violencia? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque, la situación de violencia que atraviesa nuestra niñez tiene múltiples causales, múltiples factores, múltiples efectos, ¿no? Pero creo que es importante que centremos nuestra preocupación en la situación de violencia que está atravesando nuestra población de niñez y adolescencia en nuestro país en este contexto de pandemia, ¿no? Que a partir del año pasado, que bueno, la violencia es una problemática subyacente, ¿no? No es algo que ha surgido a partir de la pandemia, pero lamentablemente a partir de la pandemia la situación de la violencia en contra de la niñez realmente se ha visto exacerbada, ¿no? Lamentablemente los entornos familiares, los entornos donde más bien los niños deberían recibir toda la protección posible de los entornos familiares, de los padres, madres, responsables de cuidado, de la comunidad en general, lamentablemente son los espacios donde sufren más violencia. Y sabemos que una medida como el confinamiento que hemos atravesado y que realmente algunas familias todavía realizan para cuidar a sus niños del contagio, y por otra parte el cierre de las escuelas, que es un espacio tan importante para los niños, que no es solo un espacio de enseñanza y educación, enseñanza y aprendizaje, mejor dicho, sino es un espacio de socialización de los niños, donde además pueden presentar de alguna manera las denuncias de violencia que atraviesan, han sido cerrados, ¿no? Entonces, al tener bloqueadas estas oportunidades, están realmente siendo víctimas en sus hogares de violencia física, psicológica, sexual. Tenemos limitaciones en los datos, sí, pero algunos registros públicos nos permiten
comprender que la situación de violencia se ha exacerbado realmente de manera muy profunda. En temas de violencia sexual, que es un dato que tenemos oficial de la Fiscalía General del Estado, solo como un ejemplo me gustaría citar que el delito de violación a infante, niña, niño y adolescente entre la gestión 2018, 2019, 2020 y a septiembre del 2021 se ha ido incrementando en porcentajes de 80 y hasta 100% en cada gestión. El 2018, por ejemplo, se tenían 850 casos de violación en contra de niñas, niños y adolescentes. El 2019 esta cifra subió a 923 casos. Pero ¿qué ha pasado en la gestión 2020? Los casos se han incrementado en más del 100% y se han registrado 1.714 casos. Y sobre estos datos hay que considerar que lamentablemente existen subregistros muy importantes respecto de datos en problemáticas sociales, pero que se incrementan muchísimo más en épocas de crisis, ¿no? Como la que atravesamos actualmente. Y sobre eso, licenciada Katia, ¿qué derechos se deben garantizar para que podamos evitar este tipo de casos dirigidos a esta población en situación de vulnerabilidad? Bueno, acá estamos frente a una vulneración del derecho a la integridad, ¿no? Derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos que abordar, incidir ante las instituciones del sistema de protección de niñez y adolescencia a que puedan responder en la garantía de este derecho tan importante. Y claro, nosotros como Defensoría del Pueblo también activar acciones defensoriales para esto. Lo hacemos desde el ámbito de prevención y desde el ámbito de protección. Para esto tenemos muchas líneas de intervención, pero me gustaría muchísimo resaltar que pues como un mandato prioritario de nuestra autoridad, de la Defensora del Pueblo, desde hace unos años hemos enfocado nuestras tareas al encuentro con el pueblo, ¿no? Esto ha significado que nos dirijamos a los gobiernos autónomos municipales en una primera etapa, realizando una especie de diagnóstico situacional que nos ha permitido conocer lo que tal vez ya conocíamos, ¿no? Lo que es Vox Populi, la debilidad que tenemos en el sistema de protección de niñez y adolescencia, que lamentablemente también se concentra muy principalmente en las defensorías de la niñez y adolescencia, que son la instancia, el ente de primera línea para la protección de esta población. Entonces, en esta gestión se ha encaminado todo un proyecto para garantizar que las nuevas autoridades de las entidades territoriales autónomas asuman una gestión con enfoque de derechos humanos. Y dentro de esta tarea, e ingresando con diferentes temáticas y problemáticas que hemos advertido, por ejemplo, en el caso de violencia sexual en contra de niñez y adolescencia, tenemos una intervención totalmente fortalecida. Estamos ingresando con materiales que van a coadyuvar a los operadores del Servicio de Protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en todo el país, en actividades de prevención y de protección. Por una parte, les estamos dando cursos de capacitación y guías que orienten su trabajo para que puedan cumplir su rol en la atención de casos, y por otra parte, creo que muy importante, estamos tratando de coadyuvar en sus tareas de prevención, y lo hemos hecho a través de una especie de campaña tipo, una campaña modelo para que ellos puedan ejercerla en sus lugares de trabajo, y para esto les hemos brindado una serie de materiales con mensajes de información para las niñas, niños y adolescentes que se protejan sobre su derecho a la integridad sexual, también para los padres responsables de cuidado, y también hemos desarrollado 5 juegos lúdicos que creemos que es uno de los mejores caminos para que las niñas, niños y adolescentes puedan conocer y puedan fortalecerse un poco para reducir riesgos frente a este tipo de violencia. Son acciones que estamos seguros van a poder cooperar en este tipo de fortalecimiento en cuanto al conocimiento de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, y así como también poder prevenir de alguna forma hechos de violencia, ¿no?, en estos municipios y a nivel nacional. Muchísimas gracias, licenciada Katia. Ha sido un gusto poder conversar con usted y sobre todo tenerla en la primera edición de DP Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre prestos a poder informar a la población. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con el noticiero.
Esta semana la Defensoría del Pueblo tuvo un ciclo de cine de los derechos humanos. Les invitamos a ver qué documentales se vieron en este reporte cultural. Y quiero realizarles una invitación a la muestra del ciclo permanente de cine de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo este mes dedicado a los derechos humanos por el 10 de diciembre. Toda la semana hemos tenido diferentes documentales, pero el día de hoy estaremos mostrando el documental Más náufragos que naufragantes, que nos cuenta las diferentes perspectivas de cineastas, escritores, documentalistas e investigadores sobre cómo entendemos los derechos humanos en Latinoamérica. Y también pueden ver los otros documentales que presentamos durante la semana a través de nuestra plataforma educativa de la Defensoría del Pueblo. Van a encontrar el documental Yo Soy, que nos habla sobre las identidades de las mujeres trans en Latinoamérica, y también el documental El País de Indios, que nos habla sobre pueblos originarios en el Uruguay. Así que quedan todos cordialmente invitados. DP Radio. Al encuentro con el pueblo. Del 2015 al 2024, las naciones del mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68/237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el decenio del pueblo afroboliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahora nos dirigimos al departamento de Beni. La delegación de esta ciudad pide celeridad en la investigación del caso de un niño de 12 años que no quiere retornar a su hogar con su progenitora, puesto que existe una presunta agresión por parte de su padrastro. Desde la Defensoría del Pueblo del Beni hemos trabajado en el seguimiento de un caso de un niño que estaba reportado como desaparecido. Tuvimos referencia que el mismo fue hallado por una familia que lo acogió en Trinidad, pero no quiso volver con sus padres. Por ello nosotros hemos gestionado la presencia inmediata de Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como Félix C.C. en su área de trata y tráfico, puesto que estaba reportado ahí ante un posible hecho de esa naturaleza. Gracias a la intervención defensorial y a las gestiones inmediatas hemos logrado una intervención y que el niño sea llevado para tener un tratamiento, una entrevista psicológica, ¿no? Puesto que había referencias de que sufría violencia por parte de su padrastro. Este es un caso que nos llama la atención, estamos a la espera de los informes psicológicos para poder exigir la responsabilidad de este ciudadano y poder hacer todas las gestiones y exigir al sistema de justicia que haya celeridad en estos casos. Muchas gracias a nuestra corresponsal en Beni. Acciones de incidencia de la Delegación Defensorial de Potosí logra compromisos de concejales del municipio de San Agustín para incorporar el proyecto de ley para la Comisión de Ética propuesto por la Defensoría del Pueblo. La Delegación Defensorial de Potosí llegó hasta San Agustín del sudoeste potosino, donde desarrolló acciones de incidencia en el Consejo Municipal para garantizar la adopción del proyecto de reglamento de la Comisión de Ética propuesto por la Defensoría del Pueblo. Es grato ver que hay predisposición en el Consejo Municipal de poder adecuar su reglamento a la Ley 243. Con seguridad vamos a tener un resultado muy pronto, que va a estar adecuado ya con la implementación de la Ley 243.
Las autoridades políticas de la región agradecieron el impulso que genera la Defensoría del Pueblo para hacer frente a hechos de acoso y violencia política y comprometieron incorporar el proyecto de reglamento de la Comisión de Ética conforme a las recomendaciones defensoriales. Hemos tenido lo que es la socialización, es muy importante, ¿no? De lo que es la ley 243, también de poder insertar lo que es en el reglamento interno de nuestro Consejo Municipal. Pero en algunos momentos pasa, entonces para eso es bueno estar preparado. La verdad yo les agradezco, ¿no? Especialmente para nosotros es muy importante. Hasta el momento creo que nunca no hubo esos cursos de capacitación, ¿no? Yo como autoridad me siento muy contento. Se socializó el modelo de atención en los servicios legales integrales municipales a servidores públicos y se llevó adelante un taller con los médicos de los centros de salud donde se abordó la temática de la interrupción legal del embarazo. Para la Red Defensorial de Noticias, Gunnar Llanos desde Potosí. Continuamos con DP Noticias. La Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba participa en la 14ª sesión del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo están, amigas y amigos de Radio Defensoría del Pueblo? En este momento estamos en la ciudad de Cochabamba haciendo una transmisión para informarles de que estamos presentes en la 14ª sesión del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas relacionados a niña y adolescente, y estamos con la delegada defensorial, la doctora Marioli Álvarez Abularach, quien nos va a indicar un poco sobre las acciones que va a asumir la Defensoría del Pueblo en esta 14ª sesión. Díganos, doctora, buenos días. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Así es, estamos muy contentos de participar, ¿no?, como Defensoría del Pueblo a través de la Delegación Departamental de Cochabamba en esta 4ª sesión. Se van a abordar temas como de responsabilidad penal juvenil, también se van a abordar el derecho a vivir en familia de niñas, niños, adolescentes en centros de acogida, también se va a abordar el tema del derecho el tema de la primera infancia y el tema del trabajo infantil y o trabajo adolescente, ¿no? Es importante remarcar la participación activa que viene realizando la Defensoría del Pueblo en todas las reuniones que convoca este Consejo Subsectorial con temáticas de niñez y adolescencia para fortalecer una política integral que aborde todos los temas en beneficio, en garantía, en protección y prevención en temas de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Gracias, doctora. Sin duda va a ser una reunión muy técnica, muy especializada, y están con varios ministerios y todos los integrantes y componentes del Consejo Multisectorial. Muchísimas gracias. Desde Cochabamba nos vamos a despachos. Así es, gracias. Ahora vamos con nuestra compañera Tania Quiroz para que nos dé el reporte cultural de la semana. Gracias, Micaela, por este espacio para contarles un poquito más de los proyectos de promoción cultural que vamos viendo de la sociedad. Quiero contarles del proyecto Cuéntame que te cuento, una serie audiovisual realizada a partir de títeres por el grupo cochabambino El Huaki Teatro, la Fundación Simón y Patiño y gracias al apoyo de Save the Children. Ellos nos presentan los últimos capítulos de la temporada, los últimos 3 capítulos hablando del escritor Óscar Alfaro por sus 100 años. En el último capítulo van a poder ver el cuento El rey que come aldabas, que nos habla sobre el trabajo colectivo y también el derecho al descanso y al tiempo libre. Así que los invito a verlo a través de las redes sociales de El Huaki Teatro, la Fundación Simón y Patiño y Save the Children. También la pueden ver en televisión los días martes y jueves a las 14 horas y los días sábados y domingos a las 9:30 de la mañana por Bolivia TV. DP Radio. Al encuentro con el pueblo. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras, caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja,
que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La Defensoría del Pueblo en Tarija coordinó la realización de un taller de capacitación del manejo adecuado de la Cámara GESEL, dirigido a servidores públicos de Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales de los municipios del departamento. Gracias. Referir que como Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Gobierno Municipal de Cercado, se ha organizado un evento muy importante a solicitud de los municipios del departamento de Tarija, destinado a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en el uso de la Cámara GESEL, siendo este un mecanismo fundamental para la determinación de la verdad histórica de los hechos y del respeto al debido proceso en las diferentes investigaciones por diferentes delitos donde se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes. Hasta la fecha se han registrado 101 casos de feminicidio en Bolivia. Este es un hecho que no solo preocupa a la sociedad, sino también a las instituciones que trabajan por el resguardo de los derechos de las mujeres. Esta tarde nos encontramos con el licenciado Nehemías Vidal. Él es jefe de la Unidad de Derechos de las Mujeres. Licenciado, por favor, ¿nos puede explicar un poco más sobre el contexto y por qué esta situación debe preocuparnos a la sociedad y también a la Defensoría del Pueblo? Buenas tardes, estimada Micaela. Bueno, en realidad es importante primero poner en contexto que el feminicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Entonces, eso inicialmente debemos considerar. Lo otro es importante también mencionar la creciente de casos. Y antes de hablar de feminicidios, debemos hablar de los casos enmarcados en la Ley 348. La gestión 2019, y es alarmante, se han registrado más o menos 37,000 casos enmarcados en la 348. La gestión 2020, 38,000. Y la gestión 2021 ya estamos en 40,000 casos de acuerdo a la ley 348. Con respecto a casos de violencia doméstica, esto también nos debe preocupar. En la gestión 2019 se han registrado 31,000 casos en el marco de lo que es la violencia doméstica, casos oficiales registrados en el Ministerio Público. En la gestión 2020 se han registrado 30,000 y en la gestión 2021 estamos con 32,741 casos. Lo que tú mencionabas inicialmente que sí nos debe llamar la atención son los casos de feminicidios, que es esta la forma más extrema de violencia hacia la mujer. Ya tenemos 101 casos de feminicidios reportados oficialmente en la página del Ministerio Público, y esto nos debe llamar la atención profundamente con respecto a qué es lo que estamos haciendo como Estado, como Defensoría del Pueblo, con respecto a la prevención, a la atención, a la sanción y por supuesto a la persecución también. Exacto. ¿Y qué recomendaciones está brindando la institución defensorial sobre este caso, sobre estos casos en sí? Mira, yo quiero traer a colación el primer caso de feminicidio en Bolivia en enero de este año, la gestión 2020, en la cual este hecho, antes de suceder el feminicidio como tal, la víctima denunció en 3 oportunidades ante las instancias pertinentes y no se aplicaron las medidas de protección de manera oportuna, de manera eficiente. Entonces, y a consecuencia de la no aplicación de las medidas de prevención o de protección y la no aplicación de la atención que se debería haberle brindado a la víctima,
lamentablemente se ha producido el primer caso de feminicidio. ¿Qué quiero decir? Que debemos trabajar y debemos tomar en cuenta lo que es las medidas de protección de manera inmediata a la víctima ante la denuncia ante las instancias pertinentes. No debemos olvidar que la violencia contra las mujeres, por supuesto, no tiene afinidad política ni partidaria, no realiza discriminación alguna, por lo que a diario las mujeres están sufriendo hechos de violencia y también casos de feminicidio, y se da en los ámbitos públicos y también en los ámbitos privados como tal. Y licenciado Nehemías, sobre esto, ¿cuáles son los principales derechos que se deben garantizar para que se evite que existan más feminicidios en el país? Mira, yo quisiera hacer alusión a trabajar específicamente en el tema de la sensibilización a la población. No debemos cansarnos de difundir lo que es la ruta de atención. A pesar de que ya tenemos buenos años de la vigencia de la ley 348 y estamos en miras de la modificación, hay personas que aún no conocen la ruta de atención. De manera inicial debemos identificar el hecho como tal. La víctima tiene que darse cuenta de que está sufriendo un hecho de violencia que puede terminar en este ciclo de feminicidio como tal, y a partir de eso debe denunciar. Inicialmente ese es el camino en el cual debe optar una víctima, una mujer, y seguidamente debe acudir a las instancias pertinentes. Hay instancias que están brindando de manera oportuna protección y auxilio. Esa es la función de la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que de manera inmediata debe brindar el auxilio a la víctima e identificar, por supuesto, al agresor. Y también deben hacer acompañamiento los servicios legales integrales municipales, las defensorías de la niñez y adolescencia. Por parte del Estado tenemos los servicios, el CICPLU, el CEPDAVI, que son instancias que de manera inmediata deberían brindar una atención, una recepción de la denuncia y, por supuesto, hacer un acompañamiento a la víctima hasta la conclusión del proceso e inicialmente optar por una medida de protección. Entonces, no debemos olvidarnos que tenemos una ruta de atención, y para evitar cualquier vulneración de derecho debemos conocer esta ruta, que inicialmente comienza con la identificación de que estamos sufriendo algún tipo de violencia y, por supuesto, denunciar ante las instancias pertinentes. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Nehemías, gracias por su tiempo y también por participar en esta primera edición, de DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Muchas gracias a ti y un saludo a toda la población que nos está escuchando. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora en nuestro reporte cultural tenemos música. Conocemos un poco más de la historia del artista Lustra MC. También quiero presentarles a diferentes artistas que nos acompañan con su compromiso y su arte por los derechos humanos. En esta ocasión quiero hablarles de Lustra MC Manuel Castillo. Él es un rapero que desde hace 10 años trabaja componiendo música rap fusionada con otros géneros a partir del proyecto Hormigón Armado. Él en esta ocasión nos quiere presentar su última canción, que se llama Mujer Maltratada, que la dedica a la lucha contra la violencia de género. Les dejo con un pedacito. Mujer maltratada, ¿por qué te quedas callada? Él te usa, te golpea y te maltrata, y tú sin hacer nada, te quedas abandonada, te regala flores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales y así como también ver las siguientes emisiones de este informativo. Hasta la próxima.